Recordemos que nosotros dentro de las fibras ópticas vamos a encontrar tres formas de modulación y multiplexación más comúnmente utilizadas, que son las recomendadas normalmente por los modelos de comunicaciones internacionales y que son el WDM, que sabemos que es multiplexación por división de longitud de onda, o Wavelength Division Multiplexing, que en este caso es uno de los más utilizados. Luego pasamos a lo que era CWDM, que es modulación, multiplexación por división aproximada de longitud de onda, es decir, un poco más manejando la codificación y los códigos de la modulación WDM. Y la otra que es DWDM, que es multiplicación por división de longitud de onda densa, que en este caso nos van a ayudar a manejar una mayor cantidad de ondas dentro de un paralelo. En alguna de las clases que tengamos más adelante, ya hicimos con el Arduino, hicimos señales cuadradas, pero que tenían guardas o que tenían señales de sincronismo, pero todavía no hemos hecho ninguna señal que esté una en cuadratura con la otra, es decir, que vayan encima una de la otra para enviar diferentes frecuencias y aprovechar el ancho de banda. Pero pues vamos a ir por partes porque necesito que hagamos simulaciones con elementos de fibra, con el software de OptiWares, de OptiSystem para poder trabajarlo. ¿Listo? Entonces voy a continuar explicando esta parte. Estábamos hablando entonces de WDM. Entonces, el WDM, como lo veníamos diciendo, pues viene normalmente de la reglamentación UIT, que es a nivel internacional y que se utiliza normalmente para longitudes de onda, donde veíamos que internacionalmente nosotros íbamos a poder tener una señal WDM que tiene una referencia en todas sus frecuencias o longitudes de onda bases y hablábamos de diferentes canales. Obviamente el límite de la longitud de onda superior y el límite de la longitud de onda inferior, pues dependen del ancho de banda que tenga el canal de comunicación. En este caso, el canal de comunicación que es la fibra. Entonces, si podemos observar en la tabla, dependiendo del tipo de modulación que se utilice o multiplexación del canal, pues podríamos hablar, esta tabla la habíamos comentado alguna vez anteriormente, donde si estamos en CWDM, puedo tener canales dentro de esa misma fibra de 4 hasta 16 canales. Si tengo DWDM en un enlace tipo MAN o tipo WAN, puedo tener de 32 hasta 80 canales. Y si estoy hablando de un enlace más largo de alcance, pues podría llegar a tener una modulación, una multiplexación de WDM de 80 hasta 160 canales. Y pues aquí nos muestra también el espectro que se puede utilizar. Recordemos que nosotros vimos cuáles eran las diferentes ventanas y aquí lo que nos está diciendo es que aquí puedo utilizar cada uno de estos modulaciones dependiendo del canal, de la ventana. Entonces aquí puedo utilizarlo en la ventana O, la ventana E, la ventana S, la C y la L, a diferencia de estas otras dos que solo las puedo utilizar comúnmente en la ventana C y en la ventana L, o si es el DWDM largo alcance, en la ventana C, L y S. Y recordemos que son siglas que ya habíamos visto, que eran las ventanas común, la ventana large y la small. Pero de eso, pues cada uno de ellos pues, tienen variaciones de frecuencia, donde los espacios entre cada canal que yo puedo llegar a obtener van a ser máximo de 20 nanómetros, es decir, aproximadamente 2500 gigahertz. Es decir, que podemos utilizar una menor cantidad de canales porque es el espaciamiento. Por eso nos muestra que va máximo hasta 16 canales dentro de estas ventanas de comunicación que ya conocemos. Además de eso, pues podemos encontrar que para los otros, pues puedo llegar a velocidades de gigahertz de pronto no tan altas como esta que vemos acá de los 2500 gigahertz, pero pues la longitud de onda sí es más pequeña. Debido a eso, pues yo voy a tener una cantidad de canales mucho mayor. La capacidad de cada canal, pues como lo podemos observar, esto ya es la capacidad de transmisión del canal y de la fibra como tal.
entonces yo podría tener capacidades en CWDM de hasta 40 gigabits por segundo, en DWDM tipo mano tipo WAN de hasta 1000 gigas por segundo, y en DWDM hasta de 1 tera en adelante. Normalmente son capacidades de velocidades súper altas, que son velocidades que manejan transatlánticamente para manejar distribución de señal de datos, de video o de audio que se requiera dependiendo del sistema de implementación. Y pues como veíamos, diferentes fibras y las distancias de alcance normalmente que se pueden llegar a tener dependiendo de la modulación. Obviamente, entre más alcance, pues también es más costoso. Y además, las amplificaciones que se pueden llegar a utilizar dependiendo del sistema. Entonces, podemos utilizar amplificadores EDFA o en la más larga, amplificadores tipo ESFA y tipo Raman, que son pues los que hemos visto, bueno, los que vieron conmigo el semestre pasado y los que están viendo conmigo este semestre, pues lo que nos implica es la potencia y los decibeles de ganancia que yo le puedo dar a ese tipo de amplificación. Además encontramos que el CWM, pues aunque la tecnología cambió, pues fue el siguiente paso del WDM hacia el CWDM, fue el primer paso que se presentó y pues beneficia en este caso porque pues los componentes eran más económicos y pues se podía utilizar altas velocidades en ese entonces, pero pues debido a eso son limitadas hoy en día a 80 kilómetros solamente, es decir, que suelen cubrir distancias de máximo 80 kilómetros con este tipo de fibra y con este tipo de multiplexación y modulación. Además, la velocidad de canales es limitada y pues se limita a más o menos 2.5 GHz, estos gigabits por segundo, que es lo que manejamos pues en tecnologías más tipo LAN, en redes más cortas. Pero pues igual pueden ser utilizadas dentro de todo lo que es la fibra óptica a nivel local. ¿Listo? Dentro de eso, pues podemos ver que siempre tenemos diferentes tipos de conectividad. En este caso, el concepto gráfico que nos muestra es que yo tengo los diferentes canales, que puede ser el canal SDH, que es un tipo de modulación y de conversión de datos, el Gigabit Ethernet, que también lleva información de red y de datos. Puedo tener canales de fibra y todos los puedo montar en un multiplexor para poder enviar todas esas señales por medio de un canal de fibra óptica específico. En este caso lo que buscamos es crear para cada uno una modulación similar, es decir, que ya no sean diferentes canales de diferentes tipos de datos, para que el multiplexor no tenga una alta capacidad de manejo, sino que lo manejemos con un multiplexor óptico, porque aquí en la parte de arriba lo que me muestra es que estos son elementos eléctricos, no son elementos ópticos. Y aquí lo que hacen es que cambia un elemento de señal eléctrica a una señal óptica para luego poderla enviar por la fibra. A diferencia de la modulación CWM, lo que busca es que todos los elementos cuando ingresen al multiplexor óptico, pues ya vengan con transductores que nos permitan modificar toda la señal eléctrica a una señal óptica y desde acá poder trabajar las frecuencias desde el principio de la comunicación con señales ópticas. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad desde el origen y no solo en el canal, ¿cierto? Porque de todos modos nos veríamos limitados a cada uno de los elementos de envío desde la multiplexación. Cambio acá, dentro del CWM buscamos que todos los canales vengan ópticos desde el principio para que la velocidad sea aprovechada mayormente dentro del sistema de comunicaciones. En este caso, pues todo lo que es CWM, pues también maneja las ventanas que hemos visto y pues muchos de los casos que nosotros conocemos, pues son las pérdidas, como ustedes saben, aquí la ventana convencional y la ventana eh, de picos bajos que tenemos para las señales, podemos utilizar cualquiera de ellas. Pero veíamos que casi siempre, como se muestra en la tabla, si hablamos de CWM para accesos LAN o MAN pequeños, yo podría llegar a utilizar, debido a que la distancia de alcance no es muy alta, pues puedo utilizar cualquiera de las ventanas que tenemos como la O, la E, la S, la C o la L.
que es un rango de ventanas mucho mayor a diferencia de los otros, pero pues lo que hace es que de todos modos la atenuación sea más alta, y al tener una atenuación más alta, por eso el alcance de la fibra nos llega hasta 80 kilómetros. Ya no podríamos poner más, si no se atenuaría demasiado ese tipo de modulación. Pero pues, ¿qué beneficios tiene? Pues que es mucho más económica, debido a que pues yo puedo ahorrarme hasta un 65% de lo que se gasta en la modulación de WM, que es mucho más costosa, ¿cierto? Además de eso, pues aunque tiene una limitación con respecto al DWM por distancia, pues y por capacidad, pues igual es muy utilizada, porque no necesitamos un esquema de muchos canales actualmente. Ya si necesitamos enviar una cantidad de datos cada vez mayor, pues ahí sí ya nos va a quedar limitada la CWM para poder enviar mayor cantidad de datos. Pero actualmente lo que se hace, pues es simplemente yo envío por una fibra un canal, 16 canales, y pues lo que hago es que envío otra fibra y otros 16 canales en otra fibra diferente. Entonces, digamos que se ha podido manejar el CWM con esa limitación, pero enviando mayor cantidad de fibras, y por lo tanto, pues al final sigue siendo un poco más económico que manejar todo en DWDM. ¿Listo? Listo. Entonces continúo aquí con la explicación. Ya vamos a pasar a las simulaciones, pero sí necesito que les quede claro toda esta parte, porque vamos a empezar a hacer simulaciones con muchos de estos módulos multiplexores, y todos son algunos CWDM, otros DWDM, y pues debemos entender cada uno de ellos. Entonces, como les venía diciendo, pues aquí ya en DWDM, pues yo ya estoy tratando de que cada uno de los canales de transmisión, pues ya venga desde un canal óptico desde el principio, para poderlo transmitir. Muy similar al CWDM, lo que cambia es que ahora las ventanas que se utilizan son las ventanas de menos pérdidas, por lo tanto el alcance puede llegar hasta cientos o miles de kilómetros, pero pues obviamente va dependiendo de la calidad, va a depender de la calidad que tenga la fibra óptica. Entonces, por eso la calidad y la evolución que siempre hemos tenido dentro del sistema, en este caso la evolución del DWM, ha hecho que hoy en día podamos tener canales de 10 teras en adelante, y pues podemos tener multiplexaciones de hasta 320 gigabytes por segundo dentro de todo el sistema también, ¿cierto? Entonces, pues lo que vamos a empezar a hacer ahora son unas prácticas de laboratorio, que es el desarrollo del día de hoy. Pero hoy primero vamos a aprender a manejar la herramienta, así que no se me asusten, porque las prácticas de laboratorio las vamos a ver después de hoy, no hoy. Hoy es principalmente aprender a manejar la herramienta y mirar qué es lo que nos muestra. Pero luego yo les voy a mostrar que dentro de esas prácticas nosotros podemos montar multiplexores, podemos montar un sistema de muchas señales de diferentes canales, dependiendo de la modulación. Entonces vamos a tener aquí un transmisor WDM, como lo pueden ver en esta imagen, y un multiplexor que lo que me ayuda es a enviar esas señales de un transmisor específico, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Para los que ya le dieron, entonces, siempre que vamos a iniciar un nuevo proyecto o una nueva simulación, aquí en el botoncito de New, simplemente le vamos a dar New, y él automáticamente me abre este layout, que es como la hoja cuadriculada que ustedes encuentren. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona este simulador. El simulador permite que yo pueda tener 4 carpetas. Normalmente me muestra los favoritos, pero pues en favoritos casi nunca hay nada, a menos que yo lo agregue. ¿Cómo navego? Le doy doble clic a la carpeta y así puedo ingresar. Por ejemplo, voy a ver los elementos que he utilizado recientemente. Entonces le doy doble clic y mire que él me va a mostrar algunos elementos, como son un multiplexor DWM. Lo voy a arrastrar aquí solo para que lo vean. Un multiplexor DWM, o una fibra que maneja conexión CWDM, o un power meter, un optical power meter, que es el medidor de luz. También tenemos el multiplexor. También tenemos elementos que generan señales binarias, si ven, unos y ceros,
de señales aleatorias, generador de señales de bits. Tenemos WDM, un transmisor WDM. Tenemos generadores de pulsos. También tenemos moduladores de señales matemáticas. Tenemos, en este caso, láser también aquí. Este es el láser sencillo a una frecuencia de 193.1 terahertz. En este caso podemos tener ese tipo de elementos o también receptores, en este caso un RX, que es un receptor también de frecuencia con una velocidad en hertz de frecuencia en bits por segundo. En este caso, si pueden observar, pues ustedes van a poder encontrar todos los dispositivos que vayamos a presentar la simulación o a calcular algún elemento, pues dentro de estas carpetas. Obviamente estos son los recientes que yo utilicé, pero a algunos no les va a aparecer todos. ¿Por qué? Pues porque ustedes de pronto hasta ahorita lo instalaron. En el default vamos a encontrar muchas carpetas. Si ustedes le dan doble clic a default, vamos a encontrar carpetas de la librería de los visualizadores, la librería de los transmisores, la librería de los multiplexores WDM, de los amplificadores, de las fibras ópticas, los filtros, toda la librería de elementos pasivos, la librería de receptores, de redes, de señales, todas las herramientas, hasta herramientas de MATLAB. Si alguno conoce el programa MATLAB, pues también podemos utilizar algunas herramientas con ese programa. También todo lo que es herramientas de software, cables de acceso, espacios ópticos y algunos elementos adicionales de configuración. Obviamente esta es la librería principal y el custom normalmente es cuando yo cargo nuevas librerías o almaceno aquí elementos, pero pues como no tengo nada almacenado, la principal que vamos a nosotros a utilizar es el default, listo, que es la librería principal. Voy a eliminar todos estos elementos que tengo acá, solo para que ustedes desde cero lo puedan iniciar. ¿Listo? Entonces, ¿estamos todos listos para empezar la práctica? Profe, se me escondió ese menú. Sí, sir. ¿Se le escondió el menú? Este de componentes. Sí. Ah, listo. Entonces, aquí en View, si ustedes ven en el menú View, el que se llama librería componentes, le dan clic y ya les aparece. O con control y el 1 les va a aparecer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se les cerró en View, Component Library, les vuelve a aparecer. ¿Listo? ¿Todos estamos listos? Si estoy peor que Bob Esponja. ¿Sí me oyen? Sí, capitán, estamos listos. Ah, ok. Listo. Perdón, ahora sí. Entonces, todos me van a seguir porque el programa, pues aunque es fácil de trabajar y él mismo va haciendo algunas conexiones, no quiero que se pierdan. Obviamente el primer montaje, que es el que vamos a empezar a hacer, va a ser uno de los más sencillos inicialmente para evitar que se me confundan. ¿Listo? Después van a encontrar proyectos mucho más complejos. Por lo menos estos así son sencillitos, pero pues luego vamos a hacer unos más complejos. Ahora sí. Lo primero que necesitamos, ¿qué es? Siempre lo primero inicial, ¿qué necesitamos para poder transmitir una señal óptica? TX. Un TX, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a ver que aquí en el default, vamos a darle doble clic al default y vamos a encontrar una carpeta que se llama librería de transmisores. Entonces son los TX. Vamos a dar doble clic al transmisor y vamos a buscar transmisores ópticos o fuentes ópticas. Entonces, para hacerla la más sencilla, vamos a ir a una que se llama Optical Sources, que son las fuentes ópticas. Entonces vamos a darle doble clic a Optical Sources y ahí vamos a ver los diferentes tipos de láser que podemos llegar a utilizar. Entonces está un láser, un CW, láser CW, o un láser de ganancia, un LED, un láser tipo bomba, o bueno, estos se denominan así, pero pues
Obviamente cada uno tiene frecuencias de manejo diferentes y pues los más comunes son los CW o los LED, ¿cierto? También tenemos algunos de luz blanca que también se pueden presentar dentro de las fibras ópticas. Vamos a encontrar también los Bicel, que son los láser Bicel que normalmente se pueden conseguir o comprar, que son este que pueden encontrar acá, o temporizadores Bicel tipo láser que también encontramos. Entonces, el más común es el Bicel láser o el CW láser o el LED, que pues el que más hemos utilizado nosotros es el LED común. Entonces vamos a colocar un láser Bicel, que es este de acá. Lo único que hacemos es lo seleccionamos y lo arrastramos aquí a la pantalla. Aunque esperen, me voy a mirar una cosita. Ah, no. El láser Bicel ahorita no lo vamos a usar porque él necesita una alimentación eléctrica para funcionar. En cambio, el CW láser no necesita una alimentación eléctrica. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar el Bicel y vamos a dejar uno que es CW láser solito. ¿Listo? Pues nos aparece un láser Bicel, perdón, CW de 193.1 terahertz. ¿Listo? Y la potencia es de 0 dBm. Si es de 0 dBm, ¿cuántos vatios son? Uy. No, no. ¿No se acuerdan? Pues toca hacer la conversión, ¿no? 10. Ah, bueno, ¿Cómo les era? voy a enseñar una forma. Les voy a enseñar una forma desde aquí para no tener que hacer la conversión. Sería 10 a la ¿Listo? 0, ¿no? O sea, de 1. No, lo va a hacer el simulador directo. Vamos a hacerlo desde acá. Entonces, miren cómo lo voy a hacer. Ustedes pueden buscar también un elemento simplemente sin necesidad de ponerse a buscar uno por uno, así como lo estaba haciendo yo por carpeta. Ustedes pueden darle clic derecho aquí sobre cualquier parte gris de la ventana y donde dice Find Component o encontrar componentes, ¿cierto? Si le dan clic ahí, deben tener en cuenta que pueden escribir. Entonces vamos a buscar un Power Meter. ¿Se acuerdan el Power Meter? ¿Qué es un Power Meter? Medidor de potencia. Exacto. Entonces vamos a medir un medidor de potencia, pero óptico. Entonces, Optical Power Meter. Miren que debe estar aquí Anywhere y aquí en Folder Full Library, o sea, todas las librerías. Seleccionan el Optical y ya les aparece acá, mírenlo allá. ¿Sí ven? ¿Cómo lo ¿Sí lo busco? encontramos? Le dan clic derecho, ya les muestro a todos otra vez. Clic Bill derecho, of, Bill of Materials. Bill of Materials, no, acá. Es más fácil. Clic derecho, Find Components. Find Components o Find Components. Luego escriben Ah, Optical, colocamos solo la palabra Optical y aquí en Whole Library le digo buscar. Y él aquí me aparece Optical Power Meter, le doy doble clic y él ya me lo deja registrado acá. Lo único que hago es arrastrarlo aquí. ¿Sí ven que él automáticamente se conecta el láser directo aquí al Power Meter? ¿Sí lo pudieron ver? optical. Si yo le doy doble clic así, me va a aparecer todo en cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de poder darle doble clic al Optical Power Meter, debo darle play al sistema para que él cargue todos los componentes. ¿Listo? Entonces le van a dar aquí arribita, si ven que hay como un triangulito, que es el play, el calcular. Le van a dar clic a calcular y les aparece esta ventana. ¿A todos les apareció esta ventana? ¿Dónde le doy play arriba? Sí, señor. Sí, aquí Sí, arribita, donde está un triangulito negro. sí, ya. Listo, le dicen aquí calcular todo el proyecto y le dan play y él empieza a hacer todos los cálculos y le dice cálculo finalizado. Sí.
Cuando le aparece cálculo finalizado, podemos cerrar aquí con la X y ahora sí le damos doble clic al Optical Power Meter y mire lo que nos muestra. 1 vatio. 1 a la menos Eh, 3. Nos dice 1 a la menos 3 vatios, o sea que eso Mili. corresponde a 0 dBm. Mm, Obviamente 0 dBm, mira, aquí ya les aparece la medición en el Optical Power Meter de la potencia correspondiente a 0 dBm. ¿Listo? ¿Todos vamos igual? ¿A todos les funcionó? Pregunto. ¿Quién no va conmigo? Ya se me quedaron mudos. Voy a ver en el chat. Ah, ok. Ya están todos ahí. A todos nos dio entonces aquí 1.000 a la menos 3 vatios. Sí, 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 señor. Listo, perfecto. Entonces podemos cerrar por ahora. Vamos todos acá. Listo, tenemos nuestro láser, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para poder enviar a un receptor? ¿Qué otra cosa necesitamos? Un receptor, ¿cierto? sí. Entonces busquemos un receptor. Entonces, uno de los receptores lo vamos a encontrar aquí donde dice Receiver Library o la librería de receptores y pues buscamos los receptores ópticos. También existen fotodetectores. El fotodetector es cuando utilizamos la fotocelda nosotros en la parte práctica, pero también existen los receptores ópticos. Entonces vamos a utilizar un receptor óptico de este sencillito, que es el que ven acá. Lo voy a arrastrar aquí al final. Listo, entonces ya tenemos un transmisor, tenemos un receptor. ¿Qué necesitamos para poder interconectar estos dos elementos? ¿Qué le debemos poner? Un cable del medio. O Un bueno, cable. amplificable. No se puede Podemos amplificar. poner amplificadores y fibras, ¿cierto? Mm, Entonces vamos a buscar primero fibras. Entonces aquí me aparece la librería de fibras. Le voy a dar doble clic y me aparecen fibras ópticas. Una para CWDM, una fibra direccional, fibras multimodo también me aparecen. Pero voy a utilizar la más sencillita que es fibra óptica que aparece acá. Si yo la ubico, mire que ella solita se conecta. El cable del transmisor se conecta a la fibra óptica y me dice que es una fibra de longitud de 50 kilómetros. Si necesito una mayor distancia, más de 50 kilómetros, digamos 100 kilómetros, puedo poner otra fibra acá, ¿cierto? Entonces, si la pongo de esa forma, pues me va a lograr los 100 kilómetros. ¿Qué puedo hacer? También darle doble clic y cambiar los parámetros acá, pero lo más común es que si es ese tipo de fibra que colocamos, nos dé una de 50 kilómetros. Vamos a ver cuánto es la atenuación de la señal aquí y aquí. ¿Qué debemos poner para poder verificar cuánto es la señal aquí y cuánto es la señal acá? un medidor. Exacto, entonces vamos a poner otro medidor de estos. Entonces le podemos decir duplicar, ¿cierto? Y si no nos conecta automáticamente, pues lo podemos conectar de aquí a acá y él automáticamente ya lo conecta, ¿cierto? Y lo mismo con este de acá para ver cuánto recibe aquí el receptor. Entonces vamos a poner el otro, duplicar, y lo ubicamos acá directamente. Entonces ya tengo mis tres Optical Power Meter para medir la potencia en vatios y en dBs que llevo de aquí hasta el receptor, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recordemos,
Debemos darle play, calcular todo el proyecto. Él hace todos los cálculos y me dice cálculo finalizado. Le decimos X y podemos ver acá nos marcaba 1.000, ¿cierto? Espera, Este es el profe, primer, que se congeló la imagen. ¿sí? Sí, Ya, señor. Y profe, está congelada la imagen desde que Sí, tuvo profe, se la congeló. conexión de fibra. ¿sí? Ya resucitó. Espérame. ¿Ya volvió? Ahí. ¿Dónde, cómo Mi poner? mouse está, mi mouse está moviendo. Y dónde, uno, espérame. Dígame dónde quedaron para poderles ayudar. Profe, es que está súper lento. Hoy sí está lento. Sí. Voy a ver si conectándome acá en otra red es más rápido. Un segundito. Cierre el Ares. Sí, sí, ayer también me tocó cerrar unas cositas ahí para no. Ya lo retomo. Listo. Ahí pueden ver la pantalla ya. Sí, ahí tiene los tres medidores Ah, activos, ¿sí? listo. Entonces, sí. Entonces está el medidor que corresponde al primero, es el que muestra 1.000 exponente a la menos 3 vatios, que es la salida de 0 dB del láser inicial. Luego en la siguiente, la fibra, es este de aquí arriba que ustedes pueden ver, se perdieron menos 10 dBm debido a la fibra. Y luego se perdieron otros 10 dBm más, por lo tanto ahora perdí menos 20 dBm. Y la potencia en vatios pues cada vez va siendo mucho menor, ¿cierto? Sí. Entonces me dicen si todos pueden ver. Sí, sí, señor, ya. Error Listo. en el ¿Sí? momento de marcar asistencia. No la escucho lejos. Profe, que a mí me sale error al momento ¿de qué? Se me olvidó. De No marcar sé, la potencia. de marcarla, ¿cómo así marcarla? Aquí en este aparatico. Sí. Ah, recuerden que voy a cerrarla toda. Recuerden Toca que darle antes de, play antes. exacto, Arre- antes de visualizar, tienen que darle aquí arribita play. Le dan Y cuando play. yo le doy le- play, me sale calculación cancelada. Ah, no, entonces es porque algún elemento no está bien conectado. Revisen Oh, que el elemento está conectado fijo, porque si no está conectado le va a salir un error. Profe, a mí sí, en el medidor, en el último, no me da menos 20 sino que me da menos 100. Menos 100. ¿Y tu fibra es de fibra óptica esta sencillita? Sí, de 50, pero el de la mitad sí me da menos 10, pero el segundo, el Sí. último me da menos 100. ¿Y utilizaste este receptor normal? Sí, espérame, yo miro, reviso. Espera. Ujú. Sí, profe, igual, pero me da 100, menos 100. Menos 100 dBm. Sí, No, entonces su fibra es mucho más potente. Vamos a ver, dándole, si tú te ubicas sobre la fibra, aquí te aparece las propiedades de la fibra. Doble clic y miramos que tenga las mismas propiedades. En este no, caso, sino que comparto la pantalla. O mira dónde es que la están embarrando. sí, también puede compartir la pantalla. O si quieres, elimina la fibra que tienes acá
y lo que haces es duplicar la que tienes acá. Y Ok, listo. espera, profe, ya miro. A ver. Ujú. Mientras tanto, con los demás que ya pudieron verificar y les da lo que a mí me dio, pues vamos a cambiar algo, que es que vamos a poner aquí un amplificador EDFA. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encuentro el EDFA? Le doy Find Components, escribo EDFA y le digo en todas las librerías, entonces aquí aparece, mire, el EDFA. Entonces, miren el amplificador aquí. Lo único que tengo que hacer es arrastrarlo acá. Espérame. Lo arrastro acá. Elimino esta línea para poderlo conectar a la mitad. Y lo que hago es conectar este elemento con este elemento. Garanticen que se queda la conexión porque si no les puede generar errores cuando simulen. Entonces aquí conectamos y le digo play, calcular. Se puede demorar un poquito dependiendo del sistema, pero acá ya lo calculó, cerramos y ya si yo veo los componentes, aquí tengo lo del láser o el láser CW, lo de la pérdida de la primera fibra y ahora ya cambió aquí en la siguiente fibra. Entonces vamos a ver cuánto amplificó acá. ¿Cómo hacemos? Ponemos un ¿qué? Un power meter. ¿Qué ponemos? Exacto, entonces vamos a poner un power meter ahí también en la mitad para que nos muestre cómo cambia la potencia. Entonces lo duplicamos y lo conectamos acá a la salida del amplificador EDFA. Entonces le damos doble clic acá para ver el de arriba, para ver el de acá y para ver el de acá. Entonces lo que hizo el amplificador fue darme una ganancia al sistema, ¿cierto? Entonces en ese caso fue más o menos, bueno, aquí realmente la ganancia está haciendo en dBms, entonces ya no tengo menos 10 dBm, sino menos 100 dBms, y con eso pude obtener ya a la salida de la fibra 4.908 exponente a la menos 3 vatios, ¿sí? Es decir, 6.909 dBms. Me dicen si a todos les da lo mismo o si a alguien le varía. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo rápido con dos amplificadores. O no, mentiras, a este mismo le vamos a agregar otro amplificador aquí atrás. Entonces corremos el RX para acá, eliminamos la línea de conexión y vamos a poner ahora un amplificador diferente que sea un amplificador Raman. Entonces recuerden los Raman, se escribe simplemente así, Raman. ¿Qué diferencia tiene un Raman de un EDFA? ¿Se acuerdan? Es lo que amplifica, ¿no? ¿Cómo era? Sí, la capacidad máxima de La de amplificación. amplificación. Exacto. Listo, entonces vamos a utilizar este Raman sencillo que es el que vemos acá. Entonces buscamos el Raman modelo dinámico, perdón, Average Power Model, que es este de acá. Lo vamos a ubicar y él solito se conecta si ustedes quitaron la línea. Y ponemos el otro scope aquí al final. ¿Cuál es el nombre del amplificador, Raman? Se escribe Raman Amplificador Average Power Model. Así como aparece en la imagen, no sé si lo alcanzan a ver. Se dice así, Raman Amplifier Average Power Model. Y dice que tiene una longitud de 10 kilómetros. Listo, le dan
play o calcular, lo calculan. Obviamente se va a demorar un poquito más que los anteriores porque ya tienen un EDFA y un Raman. Le damos X aquí para que se salga y miramos la potencia de salida del Raman. No está funcionando, ¿por qué? Porque el Raman tiene una característica y es que tengo que hacer un circulador entre la señal del sistema. Por eso la potencia de salida es 0 vatios. Es decir, que esta energía que viene desde acá, Profe, se congeló la imagen. otra vez, Sí. listo. Entonces espérame, Sí, profe. ya no sigo explicando hasta que no tengan, hasta que no se vuelva a aparecer, ¿listo? Listo, profe. Mientras tanto vaya, es que no sé si conectar el Raman porque el Raman toca poner un elemento de amplificación eléctrica. Entonces va a tocar cambiarlo. Pongamos otro EDFA para que no se me compliquen ahorita. Sí, porque dice que ¿Listo? input electric. Porque necesito ponerle una entrada eléctrica para poderle amplificar la señal a los Raman. Entonces ahorita no me quiero que se metan todavía con nada eléctrico porque todo es óptico en este momento. Entonces, para evitar que nos pongamos a manejar alguno eléctrico todavía, entonces vamos a poner otro EDFA acá. No pasa nada. ¿Listo? Solo por el ejemplo de hoy. Le damos play. Y luego de eso verificamos entonces las potencias de salida de los diferentes elementos. ¿Listo? Entonces aquí ya me aparece que la potencia con ese otro amplificador EDFA que pusimos, pues ahora me da de 62.220 vatios, bueno, exponente a la -3 vatios, ¿no? O sea, realmente es milivatios.